pasaron 102 horas arriba de sus vehículos. Imagínense eso lo que fue. Y eso pasado la plata, si uno transforma el tiempo en dinero, y según los distintos estratos sociales el valor del tiempo cambia, eso se traduce en casi 19,2 mil millones de dólares en costos directos o indirectos. Y en promedio para cada uno perdió casi 3.000 dólares por año sentado arriba de su auto sin hacer nada, excepto, por supuesto, chatear, WhatsApp o ver la radio. Pero eso significa, son 102 horas de no poder estar en su casa, de no poder estar con su familia, de no poder estar estudiando, no poder estar trabajando. O sea, no es un problema menor y significa mucho tiempo de pérdida para la sociedad en su conjunto, de horas productivas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía hasta hace un tiempo, hasta hace unas décadas atrás? ¿Qué se decía? Tenemos mucho embotellamiento. Bueno, listo. ¿Cuál es la solución? Pongamos más carriles. Si tenemos todos los carriles, pasémoslos a autovía. Si ya tenemos autopista, si ya tenemos autovía, pasémoslos a autopista. Pero ¿qué pasa? Estas infraestructuras, aparte que son gigantescas e inmensas y costosísimas de estudiar, costosísimas de construir, también es costosísima de mantener. Porque para tener una buena autopista es muy caro mantenerla con los niveles de seguridad que se requiere para que, por ejemplo, andar a la velocidad de diseño, que típicamente una autopista acá es 130 km por hora. O sea, no es una solución sencilla ni barata, ya sea en tiempo, ni por supuesto en dinero. Otro tema que también que se necesita ver con estos programas es, por ejemplo, el tema de lo que llama el control, cómo se hace el control de tránsito. Y acá, ¿qué es lo que le quiero mostrar? Que a veces es muy caro hacer las pruebas como digamos, en vivo, live, sería como ensayo y error. Por ejemplo, acá le estaba mostrando también otro ejemplo de Estados Unidos, que gastaron casi 3 millones de dólares construyendo 2 tipos de intersecciones de controlador para descubrir que las rotondas son más baratas y seguras. O sea, hasta hace un tiempo atrás, la única forma de verificar una solución a algo, una posible solución para el tránsito, ya sea a nivel estructural, construyendo una autopista, o a nivel de controlador de tráfico, era muy cara. Era carísima y solamente se permitían hacer esas cosas, ensayo y error, en países muy desarrollados. En los países más como el nuestro, era hacer lo que los ingenieros pensaban que había que hacer y bueno, y después vivir con la solución y tratar de adaptarla a lo que suceda en la realidad. Por ejemplo, fíjense, acá está la comparación entre un semáforo en una intersección o en una rotonda. Que en una intersección de 4 ramas hay al menos 32 posibles conflictos de vehículo a vehículo. ¿Estos cuáles son? Por los giros que se pueden hacer permitidos. En cambio, en una rotonda de las mismas 4 ramas, solo hay 8 tipos de conflictos. Y eso, al poner una rotonda, se ve que es bastante importante la reducción de las colisiones totales. Es muy importante con las colisiones que se presentan un poco más graves y que aparecen lesionados, y casi se reducen al mínimo, casi son inexistentes las colisiones con fallecidos. Y respecto a la parte peatonal, que también es muy importante para cuando uno se diseña una rotonda, también se ve que la reducción es bastante significativa, casi de la mitad de los accidentes con peatones. Eso, lo que yo le estaba mostrando recién, es para la parte de lo que nosotros definimos como transporte privado. Para la parte de transporte público, también las soluciones son muy caras. Es decir, las soluciones que se hacen generalmente es, bueno, construyamos una nueva línea de metro, o construyamos una línea de autobús expreso y veamos cómo se comporta la gente dentro de la red. O, como se está viendo bastante ahora en Lima y en otras capitales de Latinoamérica con el tema de las bicisendas, bueno, construyamos bicisendas y veamos cómo se comporta la gente, cómo afecta la capacidad de la vía, y si hacemos que se pase mucha gente del transporte privado al transporte público, que eso en realidad pasa muy poco, pero siempre se tiene la esperanza, cómo mejoran las condiciones de tránsito para las personas que sí o sí se tienen que transportar por transporte privado. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros proponemos siempre? Lo que se propone, que se ha visto que es lo mejor, es, en vez de hacer alternativas en el mundo real, como yo le estaba contando recién, es decir, construir la autopista, probar la rotonda, o ya disponer la vía, construir la bicisenda, ¿por qué no hacer un modelo? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si no nos gusta esta solución, listo, no importa, se hace otro modelo, se prueba otra cosa y ve lo que sucede. Es mucho más barato y es mucho más rápido en el tiempo para probar un sinnúmero de soluciones, inclusive hasta probar soluciones que uno ya sabe que no van a funcionar, pero que como lo hacemos en un laboratorio, no hay nada que nos lo prohíba hacer. Entonces, entre los montones de ejemplos que nosotros tenemos de casos de uso de estas herramientas, yo le decidí mostrar dos que fueron los que más me gustaron. Uno en Australia, que antes de probar una solución había una rotonda que tenía un montón de accidentes y y era muy costosa en términos de, cuando dice acá millones de dólares, es el tema por los gastos de salud. Hay que llevar ambulancia, hay que tratar a los heridos, esa gente no trabaja, o sea, hay lo que se llama lucro cesante en el idioma de las aseguradoras, que hace que esa gente que es productiva, que genera valor y riqueza a la sociedad, se ve impedida de hacerlo por el hecho de los accidentes. Entonces, después de hacer una simulación, se implementaron estas rotondas, que a pesar de ser rotondas se las señalizaron. Entonces, fíjense que acá mostraron que ellos se pudieron ahorrar hasta 2 millones de dólares australianos por año. Y los accidentes se redujeron de muchísimos que tenía a menos de 50, que la verdad es bastante comparado respecto al tránsito que se generaba. Todo eso fue por probarlo solamente dentro de un programa. No hubo que ni siquiera mover ni un par de ladrillos, ni kilos de hormigón antes de probar estas soluciones. Y el otro ejemplo, ya más enfocado a la parte peatonal, es en Copenhague, que se usa mucho estos programas para ver cómo funciona la interacción entre los vehículos a motor, los vehículos bicicleta, o sea, tracción humana, tracción a sangre, y los vehículos de combustión interna. Entonces, en ciudades como esta es muy importante porque un mal diseño en una ciudad, por ejemplo, como esta, que tiene muchos peatones y muchas bicicletas, puede significar muchísimos accidentes. No es lo mismo un accidente arriba de un auto que arriba de una bicicleta o caminando. Entonces, en estas ciudades se usa de manera intensa y diaria estas soluciones para tratar de evitar lo más posible todas estas posibles fuentes de conflicto. Y bueno, como ya les fui adelantando, ¿qué es lo que tienen estas y otras ciudades en común? Acá, por ejemplo, también le puse una foto de Nueva York y New Jersey para mostrar que se usa no solamente en Europa y en Oceanía, sino también, por supuesto, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tienen en común? Usaron estos dos programas que nosotros ofrecemos, pero no porque pensemos, bueno, úsenlo porque le decimos nosotros, no, sino porque realmente y honestamente vemos que sirve mucho y es de mucha utilidad para la gente. Son dos. Uno que se llama BizSim, que es para la parte de simulación vehicular, y otro que se llama BizWalk, que como dice acá, el walk es de la parte peatonal. Se pueden usar o solamente vehicular, o solamente peatonal, o la combinación de ambos. Después les voy a mostrar como unos ejemplos de cada uno. ¿Qué es BizSim? Yo ya me aburro de decir PTB BizSim. ¿Qué es BizSim? Es una herramienta de simulación de tráfico, como le estaba diciendo al principio, microscópica, que sirve para reproducir las interacciones complejas entre los vehículos, que a lo mejor a nivel ciudad no son muy complejas, pero como siempre cuando uno se va más al detalle, empiezan a ver cómo interactúa cada elemento, cada átomo en particular. Si no es lo mismo, por ejemplo, la descripción de un globo inflado con aire a nivel del globo, o de la agrupación de globos, que describir lo que sucede con cada átomo, cómo va golpeando dentro del aire contenido dentro del gas. O sea, ese es el nivel. Y eso es bastante complejo. Este programa permite el modelado detallado de la oferta, de la demanda y su comportamiento para optimizar el flujo vehicular y peatonal. Y una cosa que lo distingue de otras soluciones
sí, de otros programas, es que uno puede ver cómo influyen uno respecto al otro. Es decir, uno modifica uno y va a ver la influencia, por ejemplo, uno modifica el tipo de controlador, va a ver qué cambios se producen en la red, en el flujo de tránsito y en el comportamiento de las personas. Y así con otras cosas. Uno cambia los parámetros de comportamiento de las personas, los vehículos, y va a ver qué pasa con los controladores que tiene, cómo se comporta dentro de la red y qué pasa con el flujo. O sea, todo está interrelacionado entre sí, que es justamente lo que pasa en la realidad. No es algo que se inventa acá, sino que justamente se trata de replicar lo que sucede en la realidad. Esto nos permite simular formas nuevas de movilidad, como los vehículos autónomos, o si los autónomos o los semiautónomos, y lo que se llama la movilidad como servicio, Mobility as a Service, que básicamente ¿qué es? Uber. Nos permite hacer modelizaciones de servicios de este tipo a nivel microscópico. Hay otra forma de simularlo a nivel macroscópico, a nivel ciudad, pero a nivel microscópico también ahora se puede hacer. Esto, por supuesto, ¿qué hace? Apoya la planificación de grandes eventos que requieren el movimiento de grandes cantidades de personas. Caso típico que nosotros siempre hemos hecho, recitales, partidos de fútbol, maratones, hasta eventos deportivos de automovilismo, inclusive Juegos Olímpicos, o sea, para ese nivel de detalle inclusive también se puede hacer. No solamente está delimitado para cosas pequeñas en una esquina o dos esquinas. Y hace ya un tiempo logramos integrar sistemas de controles de tránsito. ¿Qué significa eso de integrarlo? Es que se puede conectar con los controladores de tránsito que existen en la calle, entonces se puede ver con las señales que se están aplicando ahora qué es lo que sucede en el modelo. Entonces se puede entenderlo con las lógicas semafóricas que se aplican actualmente, a ver, probemos cosas nuevas en el laboratorio, a ver qué es lo que sucede en nuestro modelo. Y otra cosa que también lo hace bastante popular es que no es cerrado. Es decir, uno puede tomar datos de un montón de formatos y trabajarlo acá adentro, y viceversa, lo que trabaja acá se puede exportar a otros formatos. Es decir, esto no es un callejón sin salida, ni nosotros buscamos de que no se comparte el conocimiento, y no hay miedo a que se usen en otros programas. Nosotros, al revés, alentamos la competencia porque pensamos que competir nos hace mejor personas, y no solamente mejor personas, sino nos hace ofrecer mejores productos. O sea, tampoco, eso también es otra de las características que tienen, que otros programas tienen dificultades, el tema de la compatibilidad con otros. Y esto, otra cosa que también lo distingue de otros programas, es la visualización que tiene, que la verdad que es buena. Por supuesto se puede mejorar con otros programas, después vamos a ver la visualización acá, ustedes van a ver que se puede mejorar, pero ya de por sí la salida per se que tiene el software es bastante buena, comparada con otros, por supuesto. Y este programa, que se llama Visum, es el que sirve para lo que yo les contaba antes, que se llama macromodelación. Para lo que se hace a nivel ciudad, por ejemplo, uno puede armar el modelo de una ciudad entera y exportar una pequeña partecita de esa ciudad y analizarlo acá a nivel micro. Eso también es posible. O al revés, tener un gran modelo hecho acá en forma micro y llevarlo a este otro programa que se llama Visum para recalibrar, por ejemplo, el tema de los conteos de tránsito o con otra matriz origen-destino que tengamos. Todas las características anteriores, fíjense, acá esto es medio como un chiste, dice ¿para quién? Es decir, en realidad yo tendría que ponerlo acá para todos, pero como iba a quedar muy vacía, le puse ejemplo de todos nuestros clientes. Por supuesto, estos fabricantes de automotrices no es tanto acá en Latinoamérica, sino principalmente en Estados Unidos. Justamente ahora estamos trabajando en un proyecto con una gran automotriz, y en Europa también. Pero inclusive, fíjense, también para operaciones en aeropuertos, que ahora después les voy a mostrar un ejemplo. O sea, la gama de aplicaciones que se tiene, como van a ver ahora después, es bastante... Es decir, la imaginación es el límite. Eso que quiero que le quede como mensaje, que no piensen que a lo mejor, no, esto es muy raro, a lo mejor no se puede hacer, y no sé, a lo mejor si nos ponemos bien a analizarlo, seguramente que algo se puede analizar. Si tiene 4 ruedas y se mueve, o son 2 personas, o tiene 2 piernas y respira, seguramente algo se va a poder modelar con estos programas. Ahora vamos a explicar un poco qué es una simulación. Todos los escenarios planificados se pueden probar y validar
en una evaluación profunda que luego le permite seleccionar la opción correcta. Se puede comprender el status quo, o sea, lo que sucede en la actualidad, identificar el problema y seleccionar luego la opción correcta. ¿Esto cómo se hace? Se genera una réplica digital, es decir, una representación realista de todos los usuarios de las vías con un comportamiento que es único de cada uno. Así como somos las personas que cada uno tiene un comportamiento único y es poco probable que seamos gemelos a otro en la manera de comportarnos, así también se puede realizar en estos programas. ¿Esto qué hace? Poder hacer una representación realista. ¿Y cómo lo hacemos nosotros eso? Como explico bien acá, ofrecemos modelos de movimiento dedicados para tráfico motorizado, bicicletas, peatones, que hacen posible una evaluación válida y una representación realista de todos los aspectos relacionados con el tráfico. Esto nos permite simular todos los modos de transporte. ¿En qué sentido? Supónganse que ustedes quieren modelar los pequeños transportes que son típicos de Lima, no importa, se agarra un modelo en 3D, se lo importa y se lo modela. Si uno está en la India y quiere simular los rickshaw, que son esos pequeños como taxis de una o dos personas que pueden ir con moto o con bicicleta, también se puede hacer. Uno quiere modelar carretas, también se puede hacer. O sea, cuando decimos acá todos los modos es que no hay límite, lo único que tiene que hacer uno es ingresar el modelo 3D, los parámetros de comportamiento que uno sepa que tienen, y el programa se encarga de introducirlo dentro del mundo y ver cómo se comporta con el resto. Esto, ¿cómo se hace? Con un modelo que se llama de enlaces y conectores. Hay otros modelos que se trabaja con, uno dibuja los nodos y los conecta. Acá nosotros trabajamos con enlaces, o sea, links, y entre los enlaces se usan lo que se llaman conectores. Y todos estos, sobre estos enlaces y conectores se aplica un modelo de comportamiento, ya sea para la parte vehicular, a través de uno que se llama Wiedemann, por el nombre del profesor alemán que lo desarrolló, y otro que se llama el modelo de fuerza social, que es el modelo de comportamiento para los peatones. Y la gran ventaja que tenemos dentro de este programa, que se puede hacer una combinación de ambos modelos teóricos para ver cómo reaccionan en el ámbito de la computación. Estos son como dos mundos diferentes, se aplican dos fórmulas y se aplican dos teorías matemáticas diferentes, pero se logró a través de muchos años de trabajo lograr que estos dos mundos se toquen. Entonces que se produzca una intersección entre estos dos mundos y se pueda ver la interacción, que es lo que sucede en la realidad. Uno lo puede pensar, los vehículos se comportan con una determinada manera, unas determinadas reglas, así, por ejemplo, respetar los carriles, respetar las señales de tránsito, y los peatones se comportan de otra manera, o sea, uno tiene que estar preferiblemente arriba de la vereda, y las señales que son para los vehículos no son para los peatones. Pero hay un momento de intersección, que típicamente, por ejemplo, es el cruce peatonal, que esos dos mundos tienen que interactuar entre sí, que uno lo hace sin darse cuenta, pero dentro de programas de computación no es tan sencillo de hacer. Que nosotros lo logramos hacer y hace ya casi 10, 12, 13 años que se está logrando hacer con estos dos. En otros programas, uno modela lo vehicular por un lado, lo peatonal por el otro, y después se lo une sumando los resultados, con tipo superposición de efectos, como en física, que no es lo que pasa en la realidad. En la realidad, las interacciones se producen en el mismo momento. Acá, ¿qué es lo que les quiero hacer mostrar? La parte de fiabilidad, que es lo que nos hace nosotros muy confiado en la calidad de lo que estamos ofreciendo, que este programa se usa en más de 2.000 ciudades a través más del mundo. Ahí puse 2.500, pero ya son un poco más. No quería poner un número exacto porque la idea es que sepan el orden de magnitud. Y en todas las ciudades se ha logrado realizar lo que se ha querido. Es decir, se puede modelizar una ciudad caótica como Bombay, o una ciudad perfecta como Múnich, o una ciudad muy atestada como Nueva York, como Buenos Aires, inclusive como Lima. No sé, ustedes nombren cualquier tipo de ciudad con cualquier tipo de comportamiento, se puede hacer. O sea, es muy fiable y es muy configurable, y lo que les decía antes, si ustedes ingresan el modelo en 3D de los vehículos y ingresan los patrones de comportamiento, no hay límite de lo que se puede hacer. Eso está totalmente garantizado. Esto
un pequeño resumen de los lugares que, por supuesto, es una lista muy resumida de los lugares donde se usan, y se usan inclusive para distintos tipos de cosas, porque fíjense, como les contaba antes, hay veces que son para proyectos eminentemente vehiculares, otro para peatonales, uno para combinación, o sea, hay un montón de cosas, inclusive lo hemos visto que se han utilizado, por ejemplo, para recitales de música, solamente para eso, para ver el tema de evacuación, que ahora les voy a mostrar un ejemplo. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle lo que es el programa de simulación vehicular, exclusivamente, el que se llama VISIM. Acá lo que yo les voy a mostrar, fíjense, son los datos que uno necesita para construir un modelo. Vamos a repasarlo y van a ver que no hay nada raro, ni no hay nada misterioso, ni no hay nada que haya que ir a buscar a la NASA en Estados Unidos. Fíjense, necesitamos una representación de la red de transporte, que puede ser a través de imágenes satelitales de fondo que las ponemos y dibujamos arriba, o imágenes, mapas de internet que se conectan dentro del programa. Inclusive se puede traer dibujos de AutoCAD tipo de XF o DWF para importarlos. Datos de velocidad, que eso se consigue también. Sobre intersecciones, los ciclos semafóricos, los tiempos de verde y los tipos de señal que se tienen. Para el movimiento vehicular se necesita, el vehicle routing es las direcciones que hacen, los giros que hacen y los porcentajes de giro que se producen, por supuesto, y todo eso asociado con el número de vehículos que lo hacen, por la unidad de tiempo, que después acá adentro lo vamos a poner por hora, cada 3.600 segundos. El tipo de vehículo, acá es lo que yo le digo, que se puede ingresar el tipo de vehículo que a ustedes se le ocurra, uno se lo cree, por supuesto vienen algunos por defecto, que son los más comunes, pero si uno ve que necesita otro tipo de vehículo, se lo agrega y no hay problema, y la ruta del mismo. En los casos que se tenga también transporte público, se necesita saber el recorrido y los lugares donde se detiene. O sea, no hay nada raro ni difícil de hacer. Y algo que es muy importante, que antes se tenía un poco y ahora ya ni existe, y en otros programas lamentablemente se tiene, no se necesita tener conocimientos ni de Python, ni de Visual Basic, ni de ningún otro programa de programación para hacer un modelo. Por supuesto que se pueden hacer cosas mucho más avanzadas usando COM, Python, Visual Basic, pero no es un requisito sine qua non para empezar a modelar. O sea, no es ningún limitante no saber eso. Acá lo que le voy a mostrar es lo siguiente. Uno tiene un modelo de, por ejemplo, en una intersección. Pero hay veces que estos modelos, después o el modelo a analizar es muy grande, de por sí, por ejemplo, caso típico es una autopista de kilómetros y kilómetros, o a veces que es un modelo muy pequeño, por ejemplo, de 2 o 3 cuadras, que nos van pidiendo, bueno, agrandemos un poco más el modelo, a ver, agrandemos un poco más el espacio de modelación. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces, en esos casos, como que el modelo es víctima de su propio éxito, que es tan bueno lo que está modelando, que entonces a veces se pide, bueno, a ver, agrandámelo 2 o 3 cuadras más en cada dirección porque quiero ver lo que pasa en los alrededores. A ver, y ahora quiero modelar esto. Entonces, cuando uno se termina de dar cuenta, si tiene un modelo inmenso de, a lo mejor no de la ciudad entera, pero a lo mejor, por ejemplo, no sé, de 15 cuadras por 15 cuadras, que es todo muy lindo, todo muy hermoso, pero al tener que uno que modelar cada vehículo en particular, o sea, por cada décima de segundo, el programa tiene que calcular lo que sucede. ¿Qué es lo que va a hacer? Si va a doblar o no, qué vehículo tiene en el carril o contrario o en el adyacente, si puede cambiar de carril, si tiene que acelerar, si tiene que frenar. Imagínense analizar todo eso cada décima de segundo por los 15.000 vehículos que hay en esa zona. ¿Qué pasa? La computadora, si no explota, la queman. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Aplicar con lo que decimos acá nosotros resoluciones o escalas para modelar un proyecto y no tener esa limitante. ¿Cuál es la idea? Este es el modelo básico que nosotros tenemos, lo que se llama microsimulación. Fíjense, este es un caso bien sencillo de los vehículos que van desde un origen hacia un destino, y en lo que está abajo, que es el camino, estamos viendo, por ejemplo, las velocidades. Cuando está más oscuro es cuando está más despacio. ¿Ven? Entonces, fíjense que en este uno ve, vamos a pararlo, se ven cada uno de los rectangulitos blancos, son cada uno de los vehículos vistos de forma individual.
¿no? Este es un modelo que es muy exacto, pero consume muchos recursos de la computadora. La mesoscópica, ¿qué hace? Se toma el mismo modelo, pero se aplica un modelo de comportamiento vehicular de este profesor Wiedemann, que yo les decía, pero se lo usa de una forma simplificada. ¿Eso qué hace? Que los cálculos sean más rápidos, porque son muchos menos las variables que tiene que calcular. Entonces nos permite analizar un modelo mucho más grande, pero con una fracción del tiempo y de los recursos de la computadora que se requiere. ¿Cuál es el precio que pagamos? No se ven los vehículos, no se los representa de forma individual. Fíjense que en este están los cálculos de los cambios de velocidad que existen, pero no se ven los vehículos. No es que tengan problemas de vista ustedes, sino que en el enfoque teórico de la simulación microscópica no se representan uno a uno. Entonces, este caso típico es lo que se puede usar para autopistas o lugares muy, muy, muy grandes. Y tercero, tenemos lo que se llama la solución híbrida. ¿Qué sería? Por ejemplo, nosotros tenemos una autopista, supónganse que tiene 15 kilómetros de largo, pero definimos en un determinado lugar, acá ven el rectángulo, bueno, acá modelámelo de forma microscópica. Entonces tenemos un modelo gigantesco y lo bueno de esto, así como yo decía antes que existen los dos mundos que se intersecan entre el peatonal y vehicular, acá nosotros también tenemos dos mundos, el microscópico y el mesoscópico. Y nosotros tenemos esta capacidad de que en la frontera entre los dos modos, los datos, ya sea de velocidades, de tráfico, niveles de servicio, son coherentes. Se ha hecho un trabajo bastante serio e importante para que coincidan. Entonces uno puede tener la plena seguridad de armar un modelo gigantesco y solamente tener en detalle las esquinas que a mí me interesan de mi trabajo. No necesito modelar 800 cuadras, sino solamente yo, por ejemplo, necesito tener los datos sobre 20 cuadras, que es el corredor que yo quiero analizar. Esa es la idea de la simulación híbrida, tener lo mejor de las dos teorías. Esto acá, mientras estoy mostrando, le voy a explicar, fíjense qué tan sencillo es armar la red. O sea, ya de por sí es sencillo armarla si uno lo ve por primera vez. Pero si uno lo trabaja de forma diaria esto, yo le puedo garantizar que ya al tercer día de trabajo o a la semana, no les digo que lo van a hacer con los ojos cerrados, pero sino que va a ser muy sencillo de hacerlo. Es decir, porque el flujo de trabajo, es decir, acá les estoy mostrando que uno puede usar modelos de fondo, como yo le estaba diciendo, con imágenes satelitales ya sea insertadas o conectadas, por ejemplo, de Bing, y el flujo de trabajo ya está pensado para que uno lo haga de forma lineal y vaya haciendo todo y no se olvide nada. Para los atributos se puede acceder, como se ve, bajo las listas del programa, y también se tienen parámetros gráficos simples para mejorar la salida de la simulación. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, está agregando las señales semafóricas, está poniendo los tiempos, por ejemplo, de la duración total del ciclo, los tiempos de verde y rojo para cada uno de los movimientos, genera la lógica y después lo empieza a agregar en cada una de las ramas. Así lo agregan en el sentido este-oeste, ahora en el oeste-este, después en el norte-sur, en el sur-norte. Ese es un nodo que se puede dibujar para la parte de evaluación, para tener datos, y ahora ya está, ya tenemos un modelo armado. O sea, por supuesto, de una forma muy rápida que les estoy mostrando de este modelo que hice yo, pero hay más cosas que se pueden ver. Y fíjense, también se puede ver, acá estamos viendo la velocidad a la que se mantiene. Esa es la demora, estamos viendo. Cuando están detenidos, porque la demora es muchísima. Cuando ya está en verde, que no sufre demora. O sea, hay un montón de variables que tiene cada vehículo, por ejemplo, velocidad, aceleración, inclusive las personas que llevan adentro, que uno lo puede graficar. Esto, eso es lo que está mostrando yo para la parte de la construcción. Esto para la parte de visualización también es buena. Fíjense que nosotros se pueden ver las cosas en 2D, como se hacen en todos los programas de software, y después tenemos una simulación 3D que, como yo le estaba diciendo antes, que por supuesto nunca se va a comparar con un 3D Studio o con el Lumen de Bentley, pero la verdad, dentro de los software de transporte no he encontrado una mejor que esta. Y lo bueno que se tiene, fíjense que es la misma intersección que
vista de 2D y de 3D. Está pasando exactamente lo mismo. Lo bueno que se tiene es que se puede exportar inclusive a 3D Studio. Si a ustedes no les gusta esto y tienen a gente que sabe usar el 3D Studio o lo necesitan bien para otra cosa, se le exporta el formato 3D Studio y se hace la animación con todos estos datos de la interacción de los vehículos. Y otra cosa que se tiene aparte de esto, que se ve antes en el dibujo ese del nodo en ese rectángulo amarillo, uno puede analizar lo que se llama el modelado de emisiones, o sea que son los gases de efecto invernadero y aparte el consumo de combustible. Que eso es algo muy, muy importante en estos días para el tema de evaluación de proyectos, que generalmente la evaluación de los proyectos ahora no es como antes, que era exclusivamente en plata o en cantidad de accidentes que se evitan, sino cuánto se mejora, cuánto se disminuye la emisión de gases contaminantes. Eso lo que yo le estaba mostrando antes era a nivel ciudad, a nivel, casi sería, sí, a nivel urbano. También es muy bueno para la parte justamente de lo que le estaba explicando antes en el caso del modelo híbrido mesoscópico, para la simulación de parte de autopistas. Los modelos están muy bien pensados y los modelos de estos matemáticos que yo les estaba contando replican casi a la perfección lo que sucede en la autopista. Por supuesto también en la parte urbana, pero acá yo les estoy mostrando que los dos, ¿por qué? Porque hay otros software que están más volcados a la parte urbana y otros que están más diseñados para la parte de autopistas. En cambio en este se pueden hacer las dos indistintamente, como a ustedes les parezca o necesiten. Después en esta, lo que se tiene acá, en el de arriba les estoy mostrando, por ejemplo, los flujos vehiculares que suceden con los tipos de movimiento, y en color, por ejemplo, estoy mostrando los niveles de servicio. ¿Ven? Entonces, de esa manera uno puede tener representación haciendo captura de pantalla de lo que sucede en una intersección en un determinado momento, o grabar un video. Y abajo, los mismos valores, pero en vez de mostrado a nivel de intersección, mostrados a nivel de la red. Fíjense, ahora vamos a ver de vuelta, en la escala de azules del blanco al azul, mostrar, por ejemplo, lo que sucede a nivel de velocidad o de demora. ¿Ven? Saca como un promedio de acuerdo a determinados segundos de lo que sucede en la red, y eso es lo que nos muestra visualmente. Y por supuesto, todo esto, lo que nos está mostrando son datos que está tomando. Y esos datos se pueden capturar y exportarlos, caso típico, a base de datos de Access o a Excel, y seguir analizándolos por si uno quiere seguir trabajando o extraer otras conclusiones que posiblemente gráficamente no se pueden llegar a notar. O sea, no es que se pierda esto lo que estamos viendo acá. Todo lo que está viendo acá, estos cálculos, uno puede hacer que los muestre y nada más, o si no, aparte también que me lo exporte como base de datos. Como le explicaba al principio y se lo remarqué varias veces, dentro de Bici la cantidad de vehículos que se tiene es ilimitado, pero literalmente ilimitado, porque no hay, lo único que necesitamos es conseguir este modelo, por ejemplo, en SketchUp, un globo aerostático, por delirante que le suene, se inserta el modelo en SketchUp en el programa y ya está. Le agrega los parámetros y se maneja. O sea, si ustedes saben usar el SketchUp o tienen una Google biblioteca, como por ejemplo 3dwarehouse.com, que hay un montón de modelos gratis para bajar, lo insertan acá en el modelo y ya empiezan a poder modelar lo que ustedes quieren. Otra cosa fantástica que se tiene acá y que recién ahora está apareciendo en otros programas es la parte de escenarios. Fíjense, en un primer escenario se tiene una intersección normal, se tiene este otro escenario con una rotonda, y se puede tener, por ejemplo, ese mismo escenario semaforizado. Entonces, por ejemplo, dentro de un mismo archivo se pueden analizar las tres cosas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no hay que ir y copiar y pegar los resultados de un modelo a otro, tener los tres modelos a la vez. Acá tenemos todo uno solo y, por un lado, nos lo ejecuta automáticamente. Fíjense acá los resultados que le está mostrando. Y por otro lado, nos permite comparar un modelo con el otro. Por ejemplo, podemos decir, el modelo A respecto al modelo B es un 80% más lento o emite menos monóxido de carbono, ¿se entiende? O sea, uno puede hacer las comparaciones acá y no hace falta llevarlo a Excel o a otro programa para comparar los resultados. O sea, no es tanto gráficamente, sino para ver los resultados que se extraen. Otro es lo que yo le estaba explicando antes de la combinación de los mundos. Fíjense cómo se puede hacer la combinación entre peatones, bicicletas que pueden viajar. En este ejemplo yo hice que pueden usar ya sea las veredas, las aceras como el camino,
y los vehículos, que yo puedo hacer que los vehículos respeten los carriles, o si no, que no lo respeten, que es muy típico acá en Latinoamérica, que las líneas pintadas las veamos como algo, no sé, lindo, y no lo veamos como una orden para que se respete el tránsito y ordenarlo. O sea, todo eso se puede modelar dentro del programa, no hay problema en hacerlo. Y después otra aplicación que se tiene es, esto ya más especializado, es conectar nuestro programa con un software de simulación de vehicular. Que esto ya, ya está más enfocado para la parte de automotrices. Acá mucho en Latinoamérica no se usa, pero esto se usa principalmente en Europa y un poquito en Norteamérica, que es conectar simuladores al programa, y el programa nuestro les dice cómo se tiene que comportar, o sea, con nuestra teoría de comportamiento vehicular, cómo se tienen que comportar los vehículos. Y eso se hace se devuelve al simulador, y se hace con, por supuesto, mejores gráficos lo que sucede con los vehículos. Esto es algo que a nosotros acá en Latinoamérica nos falta bastante, pero que en otras partes del mundo, principalmente en Medio Oriente, ya es una realidad. El tema del modelado de los vehículos autónomos, ya sea parcialmente autónomos o completamente autónomos, porque hay 5, en realidad son 6, pero sumando al nivel 0 de vehículos autónomos, y se puede modelar estos distintos tipos a través de determinados parámetros que se tienen que modificar, que hace ya un tiempo, el año pasado, se realizó un estudio en Europa que se llama Coexist Project, que se llama Coexist porque se trata de estudiar qué pasa cuando coexisten estos tipos de vehículos, que es lo que va a suceder por mucho tiempo. Va a haber en las vías vehículos normales, lo que conocemos nosotros, con vehículos autónomos. Entonces se trata de estudiar cómo se comportan uno como el otro y la interacción entre ellos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer cuando tiene vehículos autónomos? Es lo que se ve acá, formar pelotones. Uno puede hacer, bueno, a ver, vamos a tener vehículos autónomos y le ponemos la regla a los pelotones. Por ejemplo, la cantidad máxima de autos por pelotón, la velocidad máxima o la separación entre ellos, o las reglas que se tiene para unirse al pelotón. Entonces vemos qué tan probable es que se formen pelotones, cómo mejora la capacidad de nuestra vía, porque mejora, eso es un hecho, ya está probado. Entonces uno permite, bueno, por ejemplo, si yo tengo el 30% de mi flota de vehículos autónomos o semiautónomos, esto es lo que va a pasar con nuestros niveles de servicio. Van a mejorar tanto, e inclusive si se tienen datos de emisiones, cuánto bajan las emisiones. Y en este otro ejemplo acá le estoy mostrando lo que le estaba explicando antes de movilidad como servicio. De tener en un lugar el vehículo, recibe las llamadas de otro lugar donde tiene que ir a buscar un pasajero, por ejemplo, y lo tiene que llevar a otro lugar. Entonces eso también se puede modelar, y se pueden probar distintos escenarios y ver cómo funciona esto en la aplicación de viaje. Esto es una representación gráfica, pero esto en realidad generalmente lo que se hace es se conecta al motor que tiene Visim, y se lo aplica, se lo toma como una API dentro de la aplicación de viajes. Así, esta es una forma gráfica de verlo, pero no es lo común. Esto es solamente para que lo vean ustedes. Y así como yo le estaba explicando antes el tema de la interacción, por ejemplo, con el 3D Studio, para exportarlo para la parte gráfica, también se puede trabajar con otros programas de diseño estructural. Por ejemplo, este es el Bentley Open Roads, para hacer un trabajo atacado de varios lugares. Por una parte el diseño estructural de la vía, el diseño geométrico, y por el otro lado ya poder ir viendo cómo se van a comportar los vehículos a través de la infraestructura que nosotros estamos diseñando. Por ejemplo, acá está esa intersección de autopista que ya se exportó, se lo prueba y se lo vuelve a ver. Y si no, más adelante, por ejemplo, tenemos la opción de estudiar. Este es el modelo en bici, que ya lo tenemos de vuelta acá, y con el programa Lumen se puede ver. Y si no, para la parte urbana, nosotros armamos acá toda la parte de señalización, lo exportamos acá, vemos lo que sucede con los vehículos, y después lo volvemos a exportar por ejemplo, al Open Road, sabiendo que esa es la mejor opción para esa intersección. O sea, eso también es muy útil para realizar. Entonces se ve acá, entonces después, una vez que se probó ahí, se puede ver lo mismo,
pero ya con esto que, como les estaba explicando antes, fíjense la calidad de la salida visual, es mucho mejor. Bueno, esto fue un brevísimo repaso de la parte vehicular. Ahora vamos a pasar a la parte peatonal. La simulación peatonal presenta una característica que la distingue de la simulación vehicular. ¿Qué pasa? A diferencia de esta, no sigue una trayectoria predefinida, un carril, salvo en situaciones muy particulares. Eso hace que se precise un enfoque totalmente diferente al que ofrecemos nuestra otra herramienta de simulación vehicular, que se maneja a través de carriles. Entonces, para nosotros, ¿qué es una simulación peatonal? Es la representación exacta de cada uno de los peatones, a cada décima de segundo. Es ver cómo cambia su comportamiento cuando se encuentran inmersos en multitudes, porque uno no se comporta de la misma manera cuando va caminando solo que cuando es parte de una multitud que como que uno lo van arrastrando. Es verificar la influencia de obstáculos y la forma de la infraestructura, así como está diseñada la calle, y también cómo observar cómo se comportan al interactuar con los vehículos, lo que le estaba contando en la primera parte de la presentación. Entonces, PTB Biswok usa la teoría, como yo le explicaba, del modelo de fuerza social, que de forma simplificada consiste en una sumatoria de fuerzas de atracción y repulsión, muy parecida a la teoría eléctrica de los protones y los electrones. ¿Esto cómo se debe? Tenemos fuerzas de repulsión debido a la presencia de obstáculos, también por la presencia de otros peatones en su cercanía, que uno no quiere estar muy cerca de otros peatones, y bueno, ahora en la época esta del COVID ni les quiero contar, ustedes ya lo saben. Y todo esto da como fin una fuerza motriz en la dirección del movimiento deseada, ya que a esta resultante se le aplica a la dirección del destino. A pesar de la robustez original que tiene, también hemos agregado otras características que nos permiten modelar el movimiento en edificios, como cruzan calles o avenidas con o sin semáforos, la subida y bajada de transporte público, sistemas complejos de ordenado de colas peatonales y, como estamos viendo en el video, cómo se comportan las multitudes que tienen sentidos contrarios. Todo esto lo podemos hacer gracias a estas características clave. Importación de los formatos de dibujo asistido por computadora más populares, que son el DWG para la parte 2D y el IFC para la parte BIM. Posibilidad de aplicar distintas reglas de acuerdo a donde se encuentren los peatones. Dentro de los edificios también es posible simular ascensores, inclusive un grupo de ellos, con sus características geométricas propias. Aplicación del modelo de fuerza social que recién le acabo de explicar. También los resultados obtenidos poseen un gran detalle, permitiendo su posterior análisis en otras herramientas. Otra cosa importante, para ayudar a la calibración y posterior presentación de la simulación, se puede ver, como en la parte vehicular, animaciones en 2 y en 3 dimensiones. Y finalmente, la aplicación de un algoritmo llamado potencial dinámico, que ahora les voy a explicar cómo funciona. ¿Qué es básicamente el potencial dinámico? Fíjense los dos ejemplos en la esquina. ¿Qué es lo que sucede? El potencial dinámico es un método basado en rutas, utilizado para controlar la búsqueda de la mejor ruta que los peatones pueden tomar dentro de un nivel. Por lo tanto, los peatones no están destinados a tomar el camino de menor distancia, sino el camino con el menor tiempo de viaje estimado al destino. ¿Se entiende? En el primero se toma la distancia más corta y como todos quieren ir por la distancia más corta, se empieza a formar un embotellamiento. En este se toma la distancia más corta, pero en función del tiempo, no de la distancia física. Entonces hace que, por ejemplo, estas personas hagan el cálculo, que es lo que hacemos nosotros, y decimos, voy a caminar más, va a ser más largo mi recorrido, pero voy a llegar antes, porque estoy viendo que se está amuchando mucha gente acá en la esquina. Esto se puede ver acá en el video. En la izquierda no se aplica este método, es decir, que los peatones tratan de buscar la menor distancia en función exclusivamente de la distancia hacia su destino. Mientras que en el de la derecha toman en cuenta no solo esto, sino el tiempo que le tomaría tomar esta ruta teóricamente más corta. Como se puede ver, este método es mucho más realista en sus resultados. Esto es algo bien característico de nuestro software, que en otros no se tiene. En esto acá voy a explicar un poco lo que se llama, así como tenemos potencial dinámico, tenemos potencial estático. En este ejemplo se muestra la diferencia en el armado de líneas de espera de peatones, por ejemplo, para un aeropuerto o para hacer un trámite en el banco. En el escenario superior, el de la línea directa, y en el inferior, el potencial estático.
En la línea directa, los peatones se acercan al final de la cola en una línea recta. Este método requiere solo un tiempo de computación mínimo. Sin embargo, los peatones pueden estar permanentemente bloqueados, como se ve, por obstáculos. Y en el potencial estático, los peatones se acercan al final de la cola hasta la distancia definida en un atributo en función de un potencial estático. Esto permite a los peatones sortear los obstáculos y tomar el camino más corto posible. Dentro de un radio a definir, caminan la distancia restante hasta el final de la cola en línea recta. El potencial estático se calcula en función de la posición del peatón parado al final de la cola. Este programa verifica esta posición con cada paso de tiempo, es decir, cada una décima de segundo. Si la posición cambia, el potencial estático se vuelve a calcular. Y este método, lo bueno, es que permite a los peatones atravesar todos los obstáculos. En estas dos demostraciones, acá no está funcionando el video, pero bueno, acá se ve, vemos la capacidad que se posee para simular escaleras y ascensores. En el ejemplo de la izquierda se ve la típica combinación de ascensores y escaleras. Y en el ejemplo de la derecha, la combinación entre una escalera normal y una mecánica. Por supuesto que estas alternativas se pueden combinar de la manera que se precise, permitiendo saber cuál es la instalación adecuada para cada proyecto. Inclusive en los ascensores uno puede definir en qué piso para y en qué no, y también se puede poner, por ejemplo, la cantidad de puertas. En un piso abre una puerta y en otro edificio abre la puerta contraria. Inclusive en las escaleras mecánicas, como se puede ver, o las horizontales como en los aeropuertos, uno puede definir el porcentaje de gente que va caminando por la escalera, como se ve también. No tienen por qué ser, o sea, fíjense que hasta eso se puede simular de acuerdo a los datos que uno tiene de la realidad. En el ámbito de la construcción de edificios, esto cada vez se está usando más acá en Latinoamérica, hace mucho que se usa en Europa y en Medio Oriente, pero acá se está empezando a usar cada vez más, es para la construcción de edificios. Con esto se puede ver qué sectores de la estructura se pueden modificar o eliminar, ya que no es empleado por sus futuros ocupantes. También permite realizar análisis de evacuaciones, ya sea por terremotos o incendios, y poder verificar qué tan fácil o complicado resulta la evacuación de una instalación. Relacionado con esto, es posible evaluarlo en distintos escenarios, pero sin cambiar de archivo, como le estaba mostrando antes para la parte de una intersección, permitiendo comparar los resultados de forma sencilla. Y finalmente, gracias al análisis de estos datos, podemos ver en qué sectores de la instalación se producirá la mayor aglomeración de personas, pudiendo ser aprovechado desde un punto de vista comercial, inclusive. Cuando uno ve en un determinado lugar que se concentra mucha gente, si es un shopping comercial, decir, bueno, como yo tengo, según mis modelos matemáticos, que va a pasar mucha más gente, la publicidad en este lugar la puedo cobrar más cara. O los negocios que se van a poner ahí, se le puedo cobrar más porque tengo los cálculos que van a pasar más gente. Y también, como supondrán, es posible analizar concentraciones masivas de personas, ya sea al aire libre o en interiores. Este es, por ejemplo, una animación que me la pasaron la gente de Alemania de un recital real que se produce en la ciudad de Karlsruhe, en Alemania, que es de una ciudad cercana, que es de donde la ciudad donde diseñan el programa, que todos los años hace un festival gigantesco, enorme, de varios días. Entonces con el programa ellos lo hacen de forma gratuita para ayudar. Hacen los programas de evacuación. De acuerdo a la cantidad de personas, van diseñando la cantidad de salidas que se necesitan. Entonces se puede ver cuál es la mejor opción para la parte de evacuación de un recital, por ejemplo. Y por supuesto, como siempre, se pueden mostrar los resultados en 2D, en 3D, y exportarlo todo esto en forma de datos y poder calcular cuántos segundos tarda en salir la última persona del recital. También es posible organizar salidas organizadas para eventos planificados, por ejemplo, un estadio de fútbol, o repentinos, ya sea como le estaba explicando antes, para un incendio, por ejemplo, o para un terremoto. Y inclusive en caso de incendio, se puede ya ingresar modelos de incendios y a las personas no solamente se pueden calcular el tiempo que tardan en salir, sino también cuando hay un incendio es la cantidad de monóxido de carbono que absorben, o la cantidad de hollín, o la cantidad de calor, e inclusive uno puede tener la cantidad de personas que teóricamente van a fallecer de acuerdo a esta cantidad de elementos nocivos que van a absorber las personas. Entonces, inclusive puede servir para las aseguradoras. Mirá, te dicen, si sucede un incendio en el tercer piso, la cantidad de personas que probablemente fallezcan por inhalación de monóxido de carbono, de calor, van a ser tantas personas. Entonces uno puede adecuar la estructura para que eso no suceda, por ejemplo.
en un ámbito más relacionado con lo nuestro, no que lo otro no sea con la parte de transporte, sino porque el transporte, los ingenieros de transporte tienen la cabeza como, no mal formada, pero sino como orientada a transporte, vehículo. Entonces, no piensa que el transporte es moverse las personas, como le estamos mostrando ayer en edificios. Siempre asocian transporte a un vehículo asociado a él, ya sea como usándolo o el final del recorrido. Entonces, bueno, en un ámbito más relacionado con el transporte, es posible evaluar las instalaciones existentes o proyectadas para poder evaluar posibles mejoras de forma segura y mucho más barata que el viejo método, como yo le estaba mostrando al principio, de ensayo y error, es decir, de construir todo esto, las escaleras o los andenes, y después recién ver si es suficiente para la cantidad de personas, o por ejemplo la zona de boleterías. Aparte de todo esto que yo le estaba mostrando recién, ya sea en el aspecto de los algoritmos y la rapidez de cálculo, Visbo también es, dentro de todo, para mí es el mejor, pero bueno, no me crean a mí porque estoy dentro de la empresa, pero yo antes trabajaba independientemente y me uní acá justamente porque pienso que son de los mejores con los que he trabajado, es en las salidas gráficas. Por ejemplo, acá podemos ver los peatones, de acuerdo al nivel de servicio, según el HSM, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, la densidad, pero ya plasmada en el suelo. Entonces uno puede armar distintos mapas viendo qué es lo que pasa. Entonces uno puede probar, por ejemplo, distintas configuraciones de ancho de puertas de salida para ver qué sucede en caso de que tengan que salir en manada la gente de un lugar, lo que estamos viendo antes. Entonces uno puede ver así, y acá me está mostrando los resultados, por ejemplo, cada 30 segundos me está mostrando, por ejemplo, la densidad. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, estos son la misma cantidad de personas, solamente que en el de la izquierda van saliendo de forma constante, y en este, por ejemplo, como una forma sinusoidal, así en oleadas. ¿Ven? Y en este es lo mismo, pero con la puerta un poco más, más pequeña. Entonces uno puede probar, sin necesidad de romper una pared, decir, bueno, de acuerdo a la cantidad de personas, el flujo de personas que ustedes me pasaron como datos, conviene que tengamos las puertas de este ancho. Porque en caso de un tipo de emergencia o lo que sea, o no emergencia, sino que necesitan, por ejemplo, ingresar a tomar el bus o el metro, necesitan llegar. Entonces, ponerlo de determinada manera para que lo puedan hacer sin problemas. Y inclusive no solamente esa parte, sino, por ejemplo, se puede hacer toda una estación o toda una zona y ver lo que sucede en el suelo, no tanto en las personas, que es lo que sucede con el tema del, por ejemplo, acá estamos viendo los caminos que usan, es decir, por dónde hay la mayor densidad. Entonces, esto es lo que yo le explicaba al principio, de que si uno sabe dónde están las zonas de mayor densidad, puede o ensancharlas, o correr columnas, o inclusive, por ejemplo, si ve la parte comercial, poner carteles publicitarios, o alquilar negocios, ¿se entiende? O sea, es muy fácil y muy barato, es decir, por más que lo que salga del programa este no importa, siempre va a ser mucho más barato que construir algo por el tiempo, la licitación, el gasto de plata en construirlo y después corregirlo. ¿Ven? Entonces, de esta manera uno puede ver, por ejemplo, cómo se va a mover una gente. Y, por ejemplo, ver en esta parte de acá, bueno, acá podemos poner locales comerciales porque la gente no lo usa. O sea, es un espacio que se construyó, pero no sirve. Bueno, pongamos algo, a ver si podemos ganar más plata. O pongamos oficinas nuestras, ¿entiende? Entonces, todo esto de la comodidad del estudio. Y finalmente, ya aplicado, esto ya es nuevo y que se aplicó respecto a lo del COVID, porque como yo le explicaba antes, ¿por qué lo tenemos en 2.500 ciudades? Porque responde a un sinnúmero de realidades que se presentan. Y por ejemplo, cuando surgió esto de la pandemia, rápidamente se reorientaron los esfuerzos, principalmente para la parte peatonal, por ejemplo, para poder simular lo que se necesita ahora. Por ejemplo, ahora es posible, cuando uno forma una cola para ingresar a un determinado lugar, definirle la distancia de separación entre sí. Y en el video de abajo les muestro que cuando dos personas, por ejemplo, se acercan más que una determinada distancia, por ejemplo, 1,5 metros, que me lo marca en rojo. Entonces esto me sirve a veces para evaluar, si se quiere, la peligrosidad, entre comillas, de una estructura, por ejemplo, de un paradero o de un shopping o algo similar, respecto a lo que se refiere a COVID. Y en el de arriba, uno puede rediseñar toda la infraestructura para, de acuerdo a la cantidad de personas que ingresan en épocas normales, qué infraestructura o qué espacio yo necesitaría para tener toda esa gente afuera esperando. Entonces uno de esta manera puede decidir o
ampliar la infraestructura o directamente limitar la cantidad de gente acá adentro. ¿Ven? Entonces uno puede tenerlo todo así, y acá arriba inclusive puede ver, por ejemplo, cómo se mueve adentro de este negocio. Hasta puede definir cómo es el movimiento para asegurar que las personas no se intersequen entre sí, para hacerlo seguro. ¿Se entiende? O sea, y esto es algo nuevo, como ustedes sabrán, nuevo, que hasta la versión pasada, la versión 2020, no existía. Pero ahora en la 2021 ya salió, y todo, cada un mes, 2 meses, se están sacando nuevos parches de cosas nuevas que se están sacando. El año pasado se sacó la parte de incendios, para la parte de evaluación de incendios de monóxido de carbono y cómo afecta a las personas, y este año se sacó todo esto. Acá está un poco más acelerado para que se vea lo que sucede. ¿Ven? Todo esto, acá, ¿por qué les muestro esto? Esto es para que vean justamente lo que yo les estaba diciendo al principio. No es que es una pequeña empresita, es decir, la empresa en sí es pequeña, es decir, no existe comparado con otros monstruos, pero dentro del ámbito de transporte es de la más importante, si no la más importante que existe. Es decir, estamos operando en 120 países, inclusive nosotros acá, por ejemplo, yo estoy a cargo, salvo Brasil, Estados Unidos y Canadá, trabajo en todo, inclusive trabajo dentro de Estados Unidos apoyando a la gente de allá, y en Brasil. O sea, creo que salvo Canadá, estamos trabajando en todo el continente. Y acá está, como lo mismo que mostré antes, la cantidad de ciudades que lo tienen instalado, que eso implica, por ejemplo, para la parte de logística mucho no importa porque no es el objetivo, pero también nosotros nos ocupamos para la optimización de recorridos, por ejemplo, de entrega de pedidos, por ejemplo, de lo que se llama de última milla. Y como le estaba explicando antes, eso no, la capacidad de adaptar el software a cualquier situación en particular, eso nos permite, por ejemplo, haber hecho cosas para los Juegos Olímpicos de Londres, por ejemplo, o mundiales de fútbol, o carreras de Fórmula 1, o inclusive para los Panamericanos que se hicieron ahí en Lima. Inclusive yo estuve trabajando como revisor para los modelos que se hicieron, por ejemplo, para la simulación de la salida de los eventos y para la simulación del maratón que se hizo por la ciudad. Se hizo todo con este programa de microsimulación, y para la parte de desvíos de toda la ciudad se hizo con un programa de macromodelación que fue Trascad, no se hizo con Visum. Y todo esto se hace con esto, que no es poco, que son 40 años de experiencia. ¿En qué? Son 40 años de experiencia de equivocarnos, de volver a escuchar a la gente y de ser lo suficientemente humilde, de decir, no, esto no funciona, no es como nosotros queramos, la gente quiere otra cosa. Bueno, listo, se hace de otra manera. Y eso es lo que nos hace que, la verdad, totalmente flexibles, y que, como por ejemplo con estas cosas, estar siempre tratando de estar al lado de la universidad, porque esta es una empresa que nació, así es gracioso, esta empresa es universitaria en realidad. Había un grupo de trabajo en una universidad en Karlsruhe, en Alemania, de profesores que les gustaba hacer cosas de tránsito. Y empezaron a codificarlo, a hacer un mini programa de computación para tratar de replicar lo que estudiaron en la teoría. Hasta que vino un profesor, como siempre, y dijo, ¿qué pasa si lo comercializamos? Y bueno, entonces ahí en el 79 empezaron a armar una pequeña compañía que se llama PTB, Planificación de Transporte en alemán, y empezaron a comercializarlo. Entonces, por eso, a partir de su primer momento, nosotros siempre estamos muy relacionados con la parte universitaria, y por eso siempre nos encanta participar en esto, porque es como que siempre queremos volver a nuestros orígenes. Por eso, justamente, para la parte de licencia, existen licencias que salen la centésima parte de lo que sale para un estudio de ingeniería. Para una universidad sale la décima parte de lo que sale para un agente comercial. Por eso estoy realmente honrado de que me hayan invitado a esta presentación. Bueno, espero que no los haya aburrido en demasía, y si tienen algún tipo de pregunta, por favor. Esto, si quieren saber, es Dubai, y esto también se hizo con Vissim, toda la parte, inclusive no solamente Vissim, sino usan otros programas mucho más avanzados que son para hacer modelos que se llaman en tiempo real, que son otra escala, otro nivel, que son, la verdad que están muy buenos. Otro día, si quieren, les explico qué son los modelos hechos en tiempo real. Bueno, no sé, yo por mi parte ya lo terminé, y si quieren estoy abierto a las preguntas, y no tengo problema en contestarlas.
¿Alguna pregunta? Ah, ok, le agradecemos el